Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí comienza nuestro encuentro matinal. Bienvenidos. La reflexión para hoy titula He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto bíblico es San Juan 1, 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal. Como uno de nosotros, debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión. La verdad debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. Debía hollar la senda y llevar la carga solo. Sobre aquel que había depuesto su gloria y aceptado la debilidad de la humanidad, debía descansar la redención del mundo. Él lo veía y sentía todo, pero su propósito permanecía firme. De su brazo dependía la salvación de la especie caída y extendió su mano para asir la mano del amor omnipotente. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe Él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta la humanidad en la persona de su Hijo. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una gran voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar la fe de aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador también para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pasaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al recordarle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras. El Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos.
como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con Él proviene de su amor. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, "Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento", abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda de amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con qué resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: "Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento". Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Nuestro Redentor ha abierto el camino de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Los judíos estaban tan enceguecidos en su odio por los romanos que esperaban un libertador del cielo, uno que viniera con mano fuerte y poderosa a restaurar al gobierno terrenal y pusiera orden. Pero el cielo había hecho algo mucho más que restaurar un gobierno terrenal. Hizo más que restaurar un gobierno en un trono terrenal. Lo que Dios quería era libertar al ser humano del pecado, pero los judíos no pudieron comprender que el Mesías no venía a vencer con una espada, sino que vendría a vencer ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por los seres humanos. Sacrificios se celebraban todos los días en el templo en ofrenda por el pecado, pero ninguno de estos sacrificios podía llenar el requisito del cielo para la salvación de la humanidad. Era Cristo Jesús el que debía morir, era Cristo Jesús el Cordero inmolado y venía en esa misión. Cuando Dios prueba la fe de Abraham allá en Moria, Dios también le estaba enseñando a Abraham que necesitaba un sustituto para poder salvar su vida, para poder salvar su familia. Y ese sustituto llegó provisto por el cielo, no por Abraham, y fue ese carnero que se puso en holocausto como ofrenda a Dios. Ese carnero representaba a Cristo Jesús y su misión en este mundo. Difícilmente los seres humanos pudieron verlo y apreciarlo como tal. Estaban tan enfrascados en sus pensamientos que se olvidaron del verdadero amor expresado desde el reino de los cielos para cada ser humano. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios para encontrar el perdón por nuestros pecados, porque ese sacrificio ya fue realizado en la cruz del Calvario y lo único que nosotros debemos hacer es cerrar nuestros ojos, elevar una plegaria al cielo y pedir todo no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, quien se ofreció por nosotros. Si sientes hoy motivos para dar gracias a Dios por ese sacrificio, voy a invitarte a cerrar tus ojos y elevar una plegaria al cielo. Señor y Padre, comienza un nuevo día y te damos gracias porque nos regalas la oportunidad una vez más de vivir. Pero también, Señor, te pedimos que en este día, oh Padre, tú puedas iluminar nuestra mente, puedas preparar nuestro corazón para estar hoy más que nunca agradecidos contigo por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario en favor de mi vida y la del mundo entero. Gracias, Señor, porque tu Hijo se sometió a tan cruento dolor únicamente por amor, por querer perdonar nuestros pecados y que nosotros tuviésemos una oportunidad más para volver a los brazos de nuestro Hacedor.
Enséñanos, Señor, que salvación se escribe con sangre y es con la sangre de Jesús. Te rogamos, Señor, que en este día podamos ser canales de bendición para otras personas y presentarles este maravilloso sacrificio que, aunque cruento y doloroso, Señor, trajo bendición a nuestra vida para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.